Hola, nuestro equipo se conforma de Joel Isaac Castellana Navarro, Gilberto Tapia Pérez, Jaime Yair Jiménez Ángeles, Eduardo Hernández Enríquez y su servidor Fernando Villeda Reyes. Nuestro proyecto que elegimos fue la prensa hidráulica. Para comprender más sobre el proyecto realizaremos una siguiente presentación. Para entender cómo funciona la prensa hidráulica, se tiene que entender primero cuál es su principio. Y su principio se basa en el principio de Pascal, que dice que una presión aplicada en cualquier punto de una masa líquida se transmitirá a todas las direcciones firmes. Esto trae consecuencias positivas en cuanto a sus aplicaciones. Las prensas hidráulicas son dispositivos que constan de dos émbolos, el mayor y el menor. El menor que se aplica una fuerza determinada y el mayor recibe esa fuerza aplicada. Esto sirve para elevar cuerpos de elevado peso o aplastar cuerpos que uno requiera. Como lo vemos en la vida cotidiana, esto ha ayudado a las personas a hacer más fácil las actividades, aplicándolos en aplastadores de chatarra, entre muchos más. Para el desarrollo de nuestro proyecto integrador, la principal pregunta fue: ¿qué vamos a hacer? Para ello, utilizamos una lluvia de ideas, en la cual buscábamos sintetizar lo que queríamos hacer para nuestro proyecto integrador. Por ello, hicimos una videollamada para compartir las ideas que teníamos para este proyecto integrador. Se compartieron ideas desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Algunos ejemplos de estas ideas fueron el brazo hidráulico, la mezcladora de líquidos, postes automotrices, lifting jack, puente levadizo, bulldozer, elevador y un camión de volteo. Cada uno de los integrantes del equipo compartió su punto de vista sobre lo que queríamos hacer en este proyecto integrador, y mediante descarte de las opciones llegamos a la conclusión que lo que queríamos hacer era una prensa hidráulica. Nuestro cronograma de actividades está realizado de tal manera que todo lo que hicimos para la elaboración de este proyecto está puesto aquí, desde la lluvia de ideas, el cronograma de actividades, la lista de materiales, los planos de circuitos hidráulicos, mecánicos, eléctricos, el desarrollo del proyecto, el reporte del proyecto y la recepción de este mismo. Todos dicen quién fue el encargado de fungir con las actividades previamente dichas. También se coloca el día y la fecha en los que fueron realizados. Algunos de estos no se cumplieron de tal fecha, pero fueron realizados con éxito. Y es así como plasmamos y en qué tiempo fue realizado nuestro proyecto. A continuación yo les explicaré las partes de las cuales está compuesta una prensa hidráulica. Y la primera parte sería el tanque hidráulico de 100 litros. Su función es almacenar el aceite y, aunque no es la única opción, el tanque también debe eliminar el calor y separar el aire del aceite. La siguiente parte sería el visor de nivel. Este supervisa el sistema hidráulico de la prensa en el nivel y al mismo tiempo la temperatura del aceite en el depósito. En la parte de filtros tenemos dos, el filtro respiradero y el filtro de succión. El filtro respiradero evita que la contaminación atmosférica o del aire ingrese a los depósitos hidráulicos, y el filtro de succión protege la entrada de partículas al cuerpo de las bombas. La siguiente pieza sería una bomba doble, y pues esto, como su nombre lo dice, bombea los procesos y presenta partículas en su composición. El acople flexible y pues este solo da mayor flexibilidad en su control y su versatilidad. Otra parte y muy importante sería el motor. Este es de 30 caballos de fuerza y pues el motor es el que proporciona el aceite en todo el sistema hidráulico, e igual el que nos da la presión del sistema para el buen funcionamiento de la máquina. Tenemos también la válvula de alivio, y pues esta evita que la presión del sistema sea demasiado alta e igual la descarga del mismo tiempo. Tenemos también las electroválvulas direccionales. Estas pueden iniciar, detener o cambiar la dirección de flujo en un circuito hidráulico, en este caso sería la prensa, y por medio de una señal eléctrica es que cambian esas direcciones
o detienen o inician. Otra parte igual sería las subplacas electroválvulas. Estas funcionan a partir de pulsos eléctricos para distribuir, redireccionar o simplemente cumplir con diversas funciones hidráulicas. Y estas principalmente tienen que ver con el control de fluidos. En válvulas igual tenemos la válvula check. El disco interno de esta válvula permite el paso, lo que hace que la válvula se abra. Después, el mismo disco comienza a cerrar la válvula mientras el flujo de agua se va reduciendo o retrocediendo, dependiendo del diseño igual de estos tipos de válvulas. La siguiente parte sería el control de presión, y pues este solo mantiene el nivel de presión particular en la prensa, en el sistema hidráulico. Otra parte importante sería el manómetro. Este solo se utiliza para medir la presión de fluidos en la prensa hidráulica. Igual otro tipo de filtro con el que cuenta la prensa sería el filtro de retorno. Este se encarga de retener las partículas generadas al interior del equipo y las extrae del circuito, y pues previene la contaminación del mismo circuito. Y por último tenemos el cilindro hidráulico de doble efecto. Este transforma la presión de un líquido, mayormente aceite, en energía mecánica. Para explicar el funcionamiento mecánico de una prensa hidráulica, podemos poner como ejemplo buscar sacar una pieza de algún objeto, y para esto podemos colocar nuestra pieza y manualmente le vamos dando fuerza a la prensa para que así, con ayuda del eje, pueda ir aplicando la presión que se ocupa para botar esta pieza. Este proceso también se puede realizar a la inversa, para buscar apretar un objeto o algo. De igual manera, acomodamos nuestra pieza y vamos aplicando la fuerza, la cual se va a ir midiendo mediante el manómetro, y observamos que llegue hasta el tope. Una vez que haya quedado en el lugar que deseamos y apretada nuestra pieza dentro de la otra, se podría decir, solo liberamos la válvula de alivio para así, pues como dice, liberar la presión que ha sido aplicada en la prensa, y pues así quedaría. Para el desarrollo de la programación utilizaremos un PLC. El PLC se encargará de controlar el movimiento independiente de cada una de las piezas, siguiendo una secuencia de forma cíclica. Para la selección de este PLC se deben tener en cuenta el número de entradas y salidas, así como el voltaje que éste necesitará. Nosotros optamos por elegir un Modicon M221-24I0 TM221-CE24T con la siguiente asignación. En la entrada número 1 se le asignó el valor de inicio del proceso. En la entrada número 7 se le asignó el valor de la parada de emergencia. En la entrada número 8, la reanudación de los elementos a la posición inicial una vez pulsado el IN7, la entrada número 7. A la salida número 1, se le asignó la energización de la bobina 1 y la activación del solenoide A de la válvula direccional de 4/3 de posiciones. A la salida número 2, se le asignó la energización de la bobina 2 y activación del solenoide Q de la válvula direccional de 4,5 posiciones, válvula seguida de la bomba B. A la salida número 3, se le asignó la energización de la bobina 3 y activación del solenoide R de la válvula direccional de 4,5 posiciones. A la salida número 4, se le asignó la energización de la bobina 4 y activación del solenoide D de la válvula direccional de 4/3 de posiciones. A la salida número 5, se le asignó la energización de la bobina 5 y activación del solenoide de la válvula direccional de 4,5 posiciones. A la salida número 6, se le asignó la energización de la bobina 6 y la activación del solenoide O de la válvula direccional de 4,5 posiciones. A la salida número 7, se le asignó la energización de la bobina 7 y activación del solenoide C1
de la válvula direccional de 4,5 posiciones. A la salida número 8 se le asignó la energización de la bobina 8 y activación de solenoide P1 de la válvula direccional de 4,5 posiciones. Dentro del sistema hidráulico de la prensa hidráulica se encontrarán elementos como el cilindro hidráulico de doble efecto, válvula limitadora de presión, válvula check, válvula de distribución de 4 vías 2 posiciones activada por solenoides, válvula direccional de 4 vías 3 posiciones accionada por solenoides con retorno por muelle, válvula de distribución de 4 vías 2 posiciones activada por solenoides, cilindro de simple efecto con retorno por muelle, válvula antirretorno, filtro de succión bomba A, filtro de succión que sería bomba B, filtro de retorno, bomba A de bajo caudal o alta presión, bomba B, bomba de alto caudal baja presión, motor eléctrico, tanque de aceite, manómetro. Dentro del principio de funcionamiento, la prensa hidráulica contará con 3 cilindros hidráulicos, los cuales van a realizar una serie de movimientos ordenados para el seguimiento del proceso. Dentro del sistema hidráulico se debe de tomar en cuenta las condiciones indicadas en el diseño. El cilindro hidráulico debe de ser de doble efecto, accionado por medio de una válvula de distribución con solenoides. La presión de trabajo del cilindro va a estar controlada mediante válvulas limitadoras de presión para cada una de las bombas. Se implementa un motor acoplado a 2 válvulas y bombas, una de alto caudal para el recorrido de vacío y otra de bajo caudal presente en la compactación del elemento. Estarán presentes 2 cilindros hidráulicos de simple efecto con retorno por muelle, los cuales van a accionar el depósito del material a compactar. Dentro del sistema hidráulico se deben de contemplar diferentes elementos que van desde el cilindro hidráulico de doble efecto, válvula limitadora de presión, válvula check, válvula de distribución de 4 vías 2 posiciones activada por solenoides, válvula direccional de 4 vías 3 posiciones accionada por solenoides con retorno por muelle, válvula de distribución de 4 vías 2 posiciones activada por solenoides, cilindro de simple efecto con retorno por muelle, válvula antirretorno, filtro de succión para bomba A, filtro de succión, bomba B, filtro de retorno, bomba A, bomba de bajo caudal alta presión, bomba B, bomba de alto caudal baja presión, motor eléctrico, tanque de aceite, manómetro. El principio de funcionamiento se basará en que la prensa hidráulica contará con 3 cilindros hidráulicos, los cuales van a realizar una serie de movimientos ordenados necesarios para la compactación de material. La serie de movimientos abarcarán 6 etapas. La etapa 1, la posición inicial de los elementos. El vástago del cilindro hidráulico de doble efecto se encontrará en la posición inicial, mientras que los 2 cilindros hidráulicos de simple efecto, que significan los sistemas de guía, estarán contraídos gracias a la presión que ejerce el aceite sobre estos, mientras que las 2 bombas están trabajando. Las electroválvulas de 4 vías 2 posiciones y 3 vías 2 posiciones se encuentran en posición neutra, lo que genera que no haya fluido de aceite por ellas, activándose la válvula limitadora de presión del lado de la bomba A y llevando el fluido al tanque. Etapa 2. Descenso del vástago hidráulico. Las electroválvulas de 4 vías 2 posiciones y 4 vías 2 posiciones cambian de posición cuando se accionan las válvulas limitadoras de presión junto con las válvulas check, permitiendo que el vástago del cilindro hidráulico de doble efecto descienda a una cierta velocidad gracias al flujo de aceite generado por las 2 bombas. Etapa 3. Compactación de material. Cuando el vástago del cilindro hidráulico recorre la cierta distancia, la electroválvula de 4 vías 2 posiciones obstruye el paso de aceite generado por la bomba B, accionado por el solenoide. En este instante, el portamolde compacto genera durante una compactación y disminuye la velocidad. La presión de trabajo se encontrará controlada gracias a la válvula de alivio de la bomba A. Etapa 4. Ascenso del vástago del cilindro hidráulico principal. Se activan los solenoides
de las electroválvulas de 4 vías 3 posiciones y de 4 vías 2 posiciones respectivamente, permitiendo que el vástago del cilindro hidráulico de doble efecto ascienda a una cierta velocidad, gracias al flujo de aceite generado por las dos bombas. Etapa 5. Ascenso del sistema de guías. La electroválvula de 4 vías 2 posiciones cambia de posición. Accionamiento del solenoide. Una vez que el vástago del cilindro hidráulico recorre la distancia, permitiendo que los vástagos de los cilindros de simple efecto asciendan, llevando al sistema de guías a la posición final, llevando el flujo de aceite a tanque, pasando por el filtro del retorno, dejando así nuestro material libre del compacto. Etapa 6. Retorno a la posición inicial de los elementos. El vástago del cilindro hidráulico de doble efecto llega al inicio de carrera antes de que los vástagos de los cilindros hidráulicos de simple efecto. Una vez que los tres se encuentran vacíos, las electroválvulas de 4 vías 2 posiciones y de 4 vías 3 posiciones cambian de posición, ocasionando que el flujo de aceite se dirija hacia el mayor área de los cilindros de simple efecto, descendiendo los vástagos de estos y quedando todos los elementos del circuito hidráulico en posición inicial para un nuevo ciclo. De igual forma debemos de tener contemplado un paro de emergencia. Para eso, el paro de emergencia va a estar controlado por la electroválvula de 4 vías 2 posiciones, actuada en caso de que una parada de emergencia se actúe, por lo que se acciona el solenoide, estancando el flujo de los cilindros y deteniendo el movimiento de cada uno de ellos, con el fin de reiniciar el proceso, como se va a mostrar dentro del desarrollo del proceso. De igual forma pueden existir alternativas llegando al caso de los filtros se tapen. Las válvulas antirretorno paralelas a estos permiten una vía alterna al flujo, con el fin de que no se estanque el fluido y dañe algunos elementos del sistema. En el desarrollo del prototipo de la prensa hidráulica se contemplan diferentes procesos que van a ser controlados por dos pulsadores, que será el pulsador de inicio y pulsador de parada. El pulsador de inicio empezará con el proceso de bajar el vástago. El vástago empezará su posición inicial en 0 y terminará bajando respecto al tiempo que se contempla, en donde el proceso abarca que al pulsar el pulsador de inicio se iniciará el proceso energizando las bobinas 1 y 2, cerrando los contactos auxiliares y energizando los solenoides, encargados de activar las bombas de alto y bajo caudal respectivamente. Dado paso a la activación de los temporizadores T1, que tiene una duración de 27 segundos, T2 una duración de 20 segundos, T3 una duración de 7 segundos, generando que el flujo de aceite ingrese al área mayor del cilindro hidráulico que desciende del vástago con una cierta velocidad. Una vez transcurrido el tiempo del temporizador 2, se activa la salida 3 del PLC energizando la bobina 3 y cerrando sus contactos auxiliares, dando el paso a la energización del solenoide R y a la activación de T4, que es de 8 segundos, restringiendo el flujo de aceite de la bomba A, cambiando la velocidad del cilindro. Los temporizadores 1 y 4 se desactivan al tiempo. Pasando esto, se activa la salida 4 energizando las bobinas 2 y 4, cerrando sus contactos auxiliares y dando el paso a la energización de los solenoides Q y D, y activando de nuevo los temporizadores T2 de 20 segundos, T3 de 7 segundos, T5 de 25 segundos, generando que el cilindro hidráulico, una vez llega al final de su carrera, el vástago comienza el ascenso, transcurrido el tiempo de temporizador 3 de 7 segundos, se energiza la bobina 5. La bobina 4 aún se encuentra energizada, de forma de que se acciona el solenoide y el temporizador T6 de 20 segundos, tiempo en el que se ascienden los vástagos de los cilindros hidráulicos de simple efecto. Esto lleva a que el flujo de tanque. En el lapso de tiempo, el vástago del cilindro hidráulico de doble efecto se encuentra ascendiendo. Una vez que el vástago del cilindro hidráulico de doble efecto se encuentra en la posición inicial, transcurrido el tiempo del temporizador 6, se energizará la bobina 6, dando paso a la activación del solenoide 0 junto con el temporizador 7 de 8 segundos,
lapso que en el operario retira el material compactado terminado y se coloca de nuevo. Si se genera una falla o de cortocircuito, se pulsa el pulsador de emergencia, se detiene el ciclo y para poder iniciar el proceso se pulsa el pulsador de inicio, llevando a los componentes del circuito a su posición inicial, permitiendo pulsar el pulsador de inicio para activar el proceso nuevamente. Así es como se contempla el desarrollo de la prensa hidráulica, un proyecto que se realizó el prototipo gracias a la ayuda de mis compañeros y muchas gracias.